Sí. Bueno, amados hermanos, esta noche, como estábamos compartiendo informalmente con el pastor Guzmán, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de poder analizar desde distintos puntos de vista lo que hemos llamado la apologética integral, esta perspectiva integral de poder reflexionar, poder defender la fe en distintas circunstancias. Y en la lección 4 que nos corresponde el día de hoy, existen 22 ejemplos de, del ejercicio de la apologético con respecto a las, a las distintas corrientes del mundo y también doctrinas también que son, llamemos, pseudo cristianas, ¿ya? Entonces, vamos a reflexionar en torno a presentar esta versión de la dialéctica cristiana para el presuposicionalismo y evidencialismo. Recordemos que el presuposicionalismo parte de la base de que el presupuesto es la fe, que es dada por el Espíritu Santo. Y el evidencialismo, estoy hablando en términos muy genéricos, es el entendimiento apologético a partir de los hechos, a partir de los hechos o las evidencias. Por eso se llama evidencialismo. Es como si fuera una prueba. Entonces, eh, vamos hoy día a analizar, eh, para fines de argumentación y de lógica, un sistema de la dialéctica de tesis, que sería la verdad, la antítesis, la mentira, y la síntesis, el reino de Dios. Debo confesar que el pastor aquí hace un alcance que a mí también me produjo un poquito me llamó la atención este planteamiento dialéctico. Y él lo explica diciendo, puede ser que reaccionemos en contra de usar la dialéctica por el mal uso de los sistemas filosóficos nihilistas y materialistas. La, el, el, el comunismo, la doctrina comunista, utiliza precisamente la dialéctica como método de análisis, pero no nace precisamente en él, sino que ahora, sino que ellos lo utilizan. Entonces, la dialéctica nos propone el pastor, considerámosla no como un mensaje en sí, sino como un método de análisis. Entonces, de esta manera uno puede razonar y utilizar lo que es la verdad, confrontar con la mentira y, y relacionar esto con la síntesis referida a lo que es el reino de Dios. Entonces, de esta manera vamos a tener un bosquejo que es planteado en los apuntes suyos, que está la tesis, antítesis y síntesis. Y además agrega el sincretismo. Si nosotros pensamos en la tesis como concepto la verdad, la antítesis de la verdad es la mentira. Ya verdad y mentira se oponen. Eh, la, y la síntesis es que la verdad debe primar siempre en el entendimiento lógico de la dialéctica, y la síntesis es el evangelio del reino de Dios. Frente a la mentira, frente a la mentira avanza la verdad para la gloria y la gloria del Señor a través de la predicación del evangelio del reino de Dios. Y el sincretismo, que también es podríamos pensar que es una síntesis, pero equivocada, un razonamiento equivocado, es la idolatría. Entonces tenemos la verdad, tesis, la mentira, antítesis, y la síntesis, el evangelio del reino de Dios. Y el sincretismo vendría a ser la idolatría. Por otra parte, lo que va a ser defendido es lo opuesto a la tesis. Pensemos en el método que se planteó en Wittenberg a través de Lutero, cuando él plantea sus 95 tesis o planteamientos, es decir, lo que va a ser defendido.
él no hizo un tratado, lo que hoy en día, el otro día reflexionando, nosotros hoy día cuando se nos pide una tesis, escribimos un manual, un libro, una pequeña obra, ¿no es cierto? Donde citamos los autores, citamos las fuentes de conocimiento y vamos escribiendo y razonando en torno a lo que significa el plan o el desarrollo de una idea y que vamos desarrollando con sus implicancias y objetivos. Pero la verdad las cosas es que la tesis es mucho más simple en lo formal y significa lo que va a ser defendido, lo que va a decir, cuál es la verdad que va a ser planteada y defendida. La antítesis significa lo contrario a la tesis, lo opuesto a la tesis. Y la síntesis es la reacción de la tesis frente a la antítesis, es decir, lo que va a ser defendido, lo opuesto y la reacción. Y el sincretismo va a ser la coexistencia de la tesis y la antítesis en un solo sistema. Normalmente eso es un error conceptual, que puedan existir la verdad y la mentira conjuntamente. Por eso se llama sincretismo, es mezclar. No es no es una verdad exacta, no es una verdad correcta, o no es un razonamiento correcto. Ahora, entonces, para que quede claro, hoy día vamos a hablar de tesis, antítesis y síntesis. Y vamos a expresar no como el uso que se da de ella, sino como el método de análisis. Un método de análisis en el cual nosotros vamos a razonar. Yo les mencioné que el comunismo utiliza la síntesis como método de análisis. El neocomunismo lo utiliza y Karl Marx, en su libro El Capital, el desarrolló precisamente utilizando este mismo método su doctrina materialista. ¿Ya? La clase hoy día no tiene quiero que quede claro, no tiene un sentido político ni rupturista, sino que es vuelvo a insistir, un método de análisis y entendimiento. ¿Ya? En este capítulo vamos a presentar algunos ejemplos cómo argumentar sobre diversos temas religiosos. Y para eso vamos a usar el sistema dialéctico, tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo. Para analizar el tema, vamos a usar los 5 puntos del paradigma que estuvimos viendo de una perspectiva integral para presentar varios argumentos y una conclusión. Uno puede argumentar y analizar según una posición presuposicionalista, evidencialista o a través de la combinación de ambos. En este caso, esta combinación vendría a ser la apologética integral. Recordemos que el presuposicionalismo conviva una de fe cristiana. Un evidencialista, por su parte, normalmente comienza con una tesis basada en un dato o un hecho que el no creyente puede aceptar. El análisis dialéctico nos ayuda a determinar los puntos de vista del tema. El paradigma es el resumen de nuestro análisis y la presentación de una conclusión. Por ejemplo, vamos viendo, en el cuadro que ustedes tienen, en donde dice el análisis, vamos viendo las dos escuelas que hemos mencionado, presuposicionalismo y evidencialismo. La tesis de presuposicionalismo es la fe, es decir, la revelación especial dada por Dios a sus hijos, a los creyentes. El evidencialismo, por su parte de un dato o un hecho, es decir, parte del análisis a través de la revelación general. La antítesis del presuposicionalismo es lo opuesto a la posición doctrinal. ¿Cuál es la posición doctrinal? Decir que nosotros creemos por la fe. No estamos en cuestionamiento aquí en la fe, para que quede claro, el presuposicionalista no piensa que usted no tiene fe, sino como análisis y entendimiento de la realidad, él parte señalando que lo opuesto o la antítesis es la posición doctrinal. La tesis es la verdad
es la fe, la revelación especial. En cambio, para un evidencialista, la antítesis es lo opuesto a la verdad identificada. La creación para el evidencialista está dada porque Dios ha creado las cosas, todas las cosas, y vemos la perfección y la majestad de las cosas creadas por Dios. Lo opuesto a la verdad identificada, a esta verdad de la existencia de la creación, es rechazar la creación de Dios. ¿Me entienden la figura? En cambio, el evidencialista parte de la base diciendo que todo es creado por Dios y las cosas fueron creadas por el Hijo. Es decir, el Padre ha hecho la creación en razón de su voluntad por el amor al Hijo. Y de esta manera, esto es una declaración doctrinal que es opuesta en la antítesis. Y como síntesis, será que la reacción doctrinal frente al punto contrario, es decir, cómo reacciona la doctrina frente a la negación de la fe. ¿Cómo vamos a enfrentar, si fuéramos presuposicionalistas, la fe o la reacción doctrinal frente al punto contrario? El evidencialismo nos dirá que por su parte, que la síntesis es la reacción filosófica frente al punto contrario, es decir, a la razón. La causa primaria, la causa primera, causa-reacción, por ejemplo. Hay una causa que es creadora de todo, hay una inteligencia que es creadora de todo. Hay una causa y efecto. Lo importante es determinar cuál es la causa primera. Entonces, hay un llevar el pensamiento y el entendimiento en una reacción filosófica de razonamiento de la realidad. Y el sincretismo, esta mezcla de conceptos, es la coexistencia de la tesis y la antítesis en el cristianismo. Nosotros como creyentes rechazamos el sincretismo. No puede haber una verdad que esté conviviendo o coexistiendo con la mentira. No puede haber un evangelio verdadero y un evangelio falso conviviendo. En cambio, para el evidencialismo, también ellos concluyen en la misma coexistencia de la tesis y antítesis en el cristianismo. Eso podríamos decir, cualquiera de las dos líneas que nosotros trabajemos o tengamos pensamiento, el sincretismo viene a ser una declaración ilógica desde el punto de vista evidencial y contrario a la doctrina si pensáramos desde el punto de vista presuposicionalista. Entonces, dados estos análisis, nosotros debemos de pensar ahora la argumentación usando la perspectiva integral. Esta tercera línea apologética que el pastor Cornelio nos plantea. ¿Cuáles son? Primero, los absolutos son uno. Esto lo vimos la semana pasada. La verdad existe y es una. Hay un Dios y una verdad. No hay muchos dioses, no hay muchas verdades. Hay un Dios y una verdad. La segundo pilar de la argumentación de la perspectiva cristiana, integral, es que la verdad es revelada por Dios. Hay dos revelaciones, la general y la especial. Si tú eres causalista o si el pensamiento tuyo es causalista, pensarás la revelación a través de la revelación general. Y si eres presuposicionalista, dirás la revelación especial es la verdad que es revelada por Dios para nuestra defensa de la doctrina del Evangelio. En tercer lugar, nosotros declaramos que la Biblia afirma la realidad. Los seres humanos necesitan el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué lo necesitan? No es como una materia prima, sino que es el único que transforma los corazones, el único que transforma los pensamientos, el único que transforma a los seres humanos, es el Evangelio, la verdad declarada de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos dice que nosotros confesamos con la boca que Jesucristo es el Señor y que nosotros sabemos y tenemos fe que el Señor
resucitó al tercer día. Nos dice la enseñanza del apóstol Pablo. La humanidad necesita, la humanidad caída, del Evangelio de Jesucristo. En cuarto lugar, la historia, las relaciones y facultades humanas. Las 4 etapas de la historia humana, las 4 relaciones básicas en la vida y con 5 facultades mentales que hemos señalado de la razón, de la percepción, del olfato, son usados para identificar y aplicar la verdad. Para aplicar la verdad es integral, no es algo teórico, sino que es integral y verdadero. Quinto, la iglesia es la comunidad apologética por excelencia. Qué interesante este punto, porque la iglesia precisamente debe estar fundada en la proclamación y práctica del Evangelio. El testimonio, la declaración de que Cristo resucitó, de que Cristo murió por mis pecados, que a través de la sangre derramada en la cruz se selló el pacto de gracia, que Cristo murió, que al tercer día resucitó, son declaraciones de fe y deben de ser declaradas, proclamadas y practicadas por la iglesia. Si la iglesia huye de las doctrinas, si la iglesia se humaniza, en el sentido se transforma en una iglesia humanista, perdón, mejor dicho, humanista, no humaniza, se transforma en una iglesia humanista, deja de proclamar, deja de practicar el evangelio. Los ministerios y misiones evangélicos son transformacionales. Nos dice el pastor en su análisis, dice, el evangelio transformará al ser humano y su contexto. Nosotros proclamamos el evangelio de Cristo, proclamamos el evangelio de la verdad, proclamamos el evangelio de la misericordia, el evangelio de la paz, que da por todo por nuestro Señor Jesucristo, quien murió para el perdón de mis pecados. Entonces, entender los misterios como el ejercicio práctico de que el evangelio transforma al ser humano y su contexto, significa no que seamos circunscritos a un obrar de las circunstancias, sino que ahora es Cristo, en la palabra de Dios, la que nos va guiando y transformando al ser humano. Para eso se predica el evangelio. También, 7, la segunda parte, o sea, la séptima parte del análisis de esta perspectiva integral, dirá que Dios es glorificado en todo. Glorificad a Dios en todo, no en algunas cosas solamente, sino que en todo. Entonces, el ser transformado, el que es transformado, adora y sirve al Dios verdadero. En algunas cosas no, en todas las áreas de la vida. ¿Y hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Por qué dirá el pastor hasta la muerte? Porque el cristiano, sabemos que su residencia, su hogar, está en los cielos, en la gloria del Señor. De atrás, yo a los hermanos de la iglesia les decía, hermanos, razonemos un poco, les decía, nosotros socialmente estamos acostumbrados a decir que en paz descanse. Es una frase muy básica que nosotros utilizamos socialmente. Incluso ahí está la sigla QEPD, que significa que en paz descanse. Entonces, yo les decía a los hermanos, les decía, es válido que nosotros utilicemos esa frase. Es una buena pregunta, no porque la haya hecho yo, por si acaso, sino porque es razonar bíblicamente. Si usted, como hijo de Dios, si usted como hija de Dios, si la iglesia, como la comunidad de la misericordia, la comunidad del perdón, la familia cristiana, tiene seguridad y certeza de la salvación y de la vida eterna. Entonces, nosotros no podemos pensar que un hermano es como decir, pucha, que en paz descanse, como teniendo dudas de que Dios ha salvado a esa alma, que Dios ha obrado transformando ese corazón. Entonces, dada esta explicación de estos 7 puntos que hemos resumido, ahora vamos a plantear, siguiendo la metodología que hemos planteado, inicial de la dialéctica,
¿qué es lo que si nos enfrentamos, por ejemplo, al Alá? Alá es un sustantivo masculino y que es el nombre que dan a Dios los mahometanos, los seguidores de Mahoma, Alá, Alá. La tesis, según el presuposicionalismo, sería Alá es un Dios falso. Eso dice el presuposicionalista. El evidencialista dirá, yo veo que los cristianos y los musulmanes son monoteístas. Estamos bien ahí, ¿no es cierto? La antítesis para el presuposicionalismo es que el Dios de Islam es una representación del Dios verdadero. No es el Dios verdadero, es una representación del Dios verdadero. Y para el evidencialismo dirá, no, los cristianos son politeístas. Ellos diremos la antítesis. ¿Y por qué dirán eso? Porque está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, y si nosotros fuéramos romanistas, fuéramos pensando y razonando en forma romana, mayor razón del politeísmo, porque estaría adorando a la Virgen, los santos, los arcángeles y toda la gama, digamos, de adoración que la Iglesia romana levanta. Pero, para el presuposicionalismo, la síntesis sería decir que en Cristo conocemos al Dios verdadero y este Dios no es Alá. A ese punto vamos a llegar. El monoteísmo, por su parte, dirá que el monoteísmo cristiano es revelado en Cristo Jesús. No existen, nosotros estamos hablando como cristianos, alejados de la iglesia romana, que es politeísta, tenemos un solo Dios, aun cuando ellos se declaren monoteístas, pero tienen tal gama de dioses o mini dioses que confunden el entendimiento. El sincretismo nos dirá, o sea, para el presuposicionalista, el ecumenismo, debe existir el ecumenismo entre el cristianismo y el islam. Y el evidencialista dirá, debe existir el ecumenismo. Perdón, un poquito, por favor. Esperen un segundito, por favor. Estoy con el teléfono, entonces estoy sin el computador, entonces por eso se me recarga un poquito. Ya, el sincretismo presuposicionalista dirá el ecumenismo entre el cristianismo y el islam. Por su parte, el evidencialismo dirá el ecumenismo entre monoteístas y politeístas. Es mucho más amplio. ¿Ya? Eh, recordemos que sincretismo es la mezcla de conceptos, de dos realidades, una verdadera y una falsa, pretendiendo que ambas son verdaderas. Las notas que nos señala el pastor, dice, notas a favor, es que la identidad verdadera del Dios Trino es dada, y en contra es ofensivo hablar de Alá como un Dios falso. Si yo hablo con un musulmán que el Dios de ellos, Alá, es falso, eh, díganlo de bien lejos porque los van a salir persiguiendo. Pero nosotros, que decimos, si nosotros fuéramos, si nosotros fuéramos evidencialistas, tendríamos que decir, no, lo favorable es que ambos adoran a un Dios, ambos buscan a Dios y ambas es menos ofensivo, es más sutil. Y el contra, siendo que la tesis habla del monoteísmo, el sincretismo es un mal concepto del monoteísmo, que es lo que hemos estado mencionando. Entonces, a través de la perspectiva integral ahora, podemos ver que el cristianismo, frente a los absolutos, tiene en común con Islam que hay un Dios monoteísmo. No estamos diciendo si es verdadero o falso, sino un Dios genérico, monoteísta. Estamos de acuerdo que hay un solo Dios verdadero. Sin embargo, las declaraciones del Corán sobre Alá no concuerdan con las declaraciones de la Biblia sobre Dios, pues uno o ambos de estos dioses no pueden ser verdaderos. El Dios absoluto no puede ser dos dioses,
verdaderos. Hay un solo Dios, un solo Señor. La apologética, la perspectiva integral o apologética integral nos dirá sobre la revelación de Dios. Reconocemos que el Dios verdadero es capaz de revelar su voluntad a nosotros. ¿Es posible conocer al Dios verdadero? Sí, no en su plenitud, no en su totalidad, pero sí podemos conocer al Dios verdadero. ¿Cómo conocemos al Dios verdadero? A través de la Biblia. La revelación de Dios para los cristianos muestra un Dios muy diferente a la del Corán. Alá no está relacionado con Dios, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Alá no es el Padre porque no tiene un Hijo divino. Un Padre sin Hijo no es Padre. Así no, Alá no es el Hijo porque nunca se identificó como Hijo de Dios, ni murió para ser nuestro Salvador. Alá no es el Espíritu Santo porque el Corán no afirma la existencia del Espíritu Santo. También vamos viendo ahora con respecto a la historia, las relaciones y facultades humanas. Rechazamos que el Dios verdadero permite el yihad. No sé si ustedes han escuchado el yihad. Jihad, las personas hablan, pero jihad es la pronunciación más exacta. Un método de matar a los enemigos de la religión. El jihad es tan impermisible, o sea, no es permitido, como las cruzadas cristianas en la Edad Media y la Inquisición católica durante la Reforma. Nosotros afirmamos que la religión verdadera es promovida por medio de la comunicación verbal y del Evangelio y no por medio de la fuerza. La Iglesia. La Iglesia es la asamblea de los creyentes, sus hijos y todo lo que Dios llama, es decir, a sus hijos, hembras y varones y mujer, nos llama. Pero es el Señor el que hace el llamado. Y entendemos que hay muchos musulmanes que son creyentes escondidos y que no están oficialmente relacionados con una iglesia institucional. Es una salvedad también, no es la iglesia institucional la pertenencia, sino que es a la iglesia de Cristo. También los ministerios de misión evangélicos son transformacionales. Los creyentes en Alá deben ser evangelizados. Y hay un ministerio especial para los musulmanes que son llamados creyentes escondidos. ¿Por qué? Por lo que les decía en broma adelante, una mala broma, eh, son perseguidos y muertos, son asesinados. Entonces hay creyentes que están escondidos, que están tapados, ¿ya? También la gloria de Dios, el Dios verdadero glorificado, cuando la gente cree solo en Él. Así concluimos, a través de la apologética integral o el método integral, que Alá no es el Dios que Jesús reveló. Para creer en el Cristo de la Biblia como revelación verdadera de Dios. El Dios de los musulmanes no es el Dios cristiano. Ya, por mucho que nosotros, alguien piense que Alá, Dios y el nombre que usted quiera ponerle, dice las personas, todos los caminos conducen a Roma, no es así. El Evangelio dado por Cristo es uno. Yo quisiera en este punto, no sé si ustedes han escuchado, bueno, lo acabo de decir, eh, en todos los caminos conducen a Roma. Este es un dicho muy antiguo y dice relación porque los romanos eran expertos en construir caminos. Unieron su imperio a través de caminos que ellos construyeron. Eran expertos ingenieros, constructores civiles. Todavía quedan los acueductos, vemos los coliseos, no solamente el que está en Roma, sino que hay distintos lugares, los templos que levantaron. Entonces eran personas que desarrollaron una arquitectura tremenda y en el tema de caminos, ellos entendieron que era necesario su elaboración. Y efectivamente todos los caminos estaban pensados para llevar a Roma los alimentos y el comercio. Ahora es un punto, el minuto cultural. Ahora veamos otro tipo de defensa, el arrianismo, es decir, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová siguen la enseñanza de Arrio
un presbítero del siglo IV que enseñó que Jesús fue creado y no es Dios. Miren, del siglo IV, esta secta, los testigos de Jehová, enseñan que Jesús fue creado. Entonces, ahí hay una discrepancia profunda entre el creyente y los testigos de Jehová. Por eso es un error cuando nosotros o hermanos dicen nuevamente, no si, total somos hermanos. No, no, si ustedes conocen que Cristo murió por mis pecados, que Cristo es Dios, si usted no tiene esa declaración o ese entendimiento, la verdad las cosas es que estamos muy distantes de lo que son los testigos de Jehová. Pero esto no significa que vamos a salir con una ametralladora a matar a los arrianistas. No estamos diciendo eso en ningún caso. Lo, nosotros, ¿qué es lo que nos dice el presuposicionalismo? Nos dirá lo siguiente. Jesús, la tesis es que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Ese planteamiento doctrinal. El evidencialismo dirá que Arrio y los cristianos son monoteístas. Eso es verdad. Los testigos de Jehová son monoteístas. Y los cristianos que creen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y que Cristo es Dios, es hombre y Dios, nos muestra que desde ese punto, en ese punto tenemos en común que somos monoteístas, y es verdad, no podemos desconocerlo. Pero la antítesis nos dirá que la enseñanza de Arrio, para el presuposicionalismo, de que el Hijo de Dios es creado y no engendrado eternamente. Entonces, esa es la postura arriana o la postura de los testigos de Jehová. Y el evidencialismo dirá que los cristianos son politeístas, que es lo que nos dicen los testigos de Jehová. Al decir que nosotros tenemos al Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estamos diciendo que es politeísta. Eso es lo que plantean los testigos de Jehová. La síntesis nos dirá, solo un Salvador eterno puede ofrecer la vida eterna. El Salvador eterno que es mencionado en la palabra, en Romanos 10:9, que si confesares, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, para el evidencialismo, la declaración de Jesús sobre sí mismo, de que Él es Dios, tiene más autoridad que nuestro entendimiento del misterio de la eternidad de Cristo. Un sincretista diría, un Jesús criado y el Jesús eterno son aceptados como ortodoxos. Ambos son válidos. Un Jesús que no es Dios y un Jesús que es Dios, ambos son conceptos aceptables. En cambio, el evidencialismo dirá algo semejante. En el sincretismo, un Jesús criado y el Jesús eterno son aceptados como ortodoxos, como válidos. ¿Ya? Notas. A favor del presuposicionalismo, la esencia del Hijo de Dios, su deidad, es afirmada. En contra, es que hay poco lugar para el diálogo. No va a haber un diálogo, sino que va a haber un conflicto, evidentemente. Son temas intransables. Para el evidencialismo, el PRO, es que el monoteísmo es una base para dialogar. Somos monoteístas y podemos conversar, podemos hablar, podemos analizar. Y en contra, la influencia de argumentos racionales es limitada. Ahora veamos el análisis respecto a una perspectiva integral. Los absolutos son uno, hay un Dios y una verdad. Para este concepto, los cristianos y los testigos de Jehová creen en un solo Dios, aunque sus conceptos del monoteísmo son diferentes. Dios el Padre, para ser padre necesita un hijo. Un padre sin hijo o hija no es un padre. Si el Hijo de Dios no es eterno, pues había un tiempo cuando Dios el Padre no era Padre eterno. Es
Pues para Dios, el ser eterno, el Padre eterno necesita un Hijo y un Espíritu Santo eternos. Hebreos 9:14. Dame lo que nos dice. Hebreos 9:14 nos dirá lo siguiente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Ahí está hablando del Espíritu eterno, del Cristo eterno, del Dios vivo y eterno. Por otro lado, la revelación de Dios. Los testigos de Jehová tienen referencia a la deidad de Cristo en su Biblia, aunque no lo vean así. Entonces, los testigos de Jehová usan una Biblia y pueden usar incluso textos bíblicos que ellos afirman. De esta manera, tergiversan el mensaje. La Biblia afirma la realidad. La Biblia de los testigos de Jehová no ha cambiado el texto sobre la confesión de Tomás, mi Señor, mi Dios, Juan 20:28. Cuarto, la historia, las relaciones y facultades humanas. Si Jesús no es Dios, sería el lunático más grande de la historia por todas las declaraciones mesiánicas que ha hecho, que hizo, digamos, y que están hechas y estampadas en el Evangelio. Si Jesús es Dios y le rechazamos, somos los lunáticos más grandes del mundo. Por otro lado, la iglesia del evangélico es la comunidad apologética, hemos dicho. La buena noticia del Evangelio es que un Salvador eterno puede salvarnos para la eternidad. La mala noticia es que un Salvador temporal, es decir, creado, no posee la eternidad para dársela. Nadie puede dar más de lo que tiene. Es un viejo aforismo, no puedes dar más de lo que tú tienes. Pero sí, sabiendo que Dios es el Salvador eterno, puede salvarnos para la eternidad. Los ministerios y misiones evangélicos transformacionales. Los mejores testigos para hacer apologética con los testigos de Jehová son los que son convertidos de tal movimiento, es decir, aquellos que salen del movimiento de los testigos de Jehová y comprenden el verdadero pacto, el verdadero plan de salvación. La gloria de Dios, Dios es más glorificado cuando los creyentes afirman su eternidad y obra redentiva de una manera consistente y bíblica que cuando se niega al Dios eterno. Conclusión. Para el testigo de Jehová, ser un verdadero testigo de Jehová, un verdadero monoteísta. Él debe conocer, creer y seguir al Padre eterno, al Cristo eterno y al Espíritu Santo eterno. Es decir, hay en este análisis que estamos presentando, vemos como el testigo de Jehová, siendo monoteísta, podríamos decir, no es la palabra más técnica, pero le falta precisión, le falta entendimiento espiritual y verdadero de que Cristo es eterno y que es Dios, no es creado, no es una criatura. Y la razón, conforme lo que hemos estado viendo desde distintos puntos de vista, es que si Cristo no es eterno, no podrán entregar salvación eterna. Un tercer punto es el ateísmo. El ateo niega la existencia de Dios. La tesis, el Dios verdadero existe, para el presuposicionalismo. Para el evidencialismo, el concepto de que la existencia es absoluta. La antítesis dice Dios no existe. La existencia no existe en forma absoluta, dice la antítesis del evidencialismo. La conclusión o síntesis es que el Dios que existe nos ha hecho para conocerle en Cristo. Y el evidencialista dirá Dios es la fuente de la existencia y los absolutos. El sincretismo nos dirá que hay una coexistencia del cristianismo y ateísmo. Y esto se da mucho en la teología de la liberación. Estas teologías contextualizadas pretenden esta unión entre el cristianismo y el ateísmo. Y el evidencialismo
dice que hay una coexistencia del cristianismo absoluto y el relativismo. Notas, el verdadero Dios es presentado en el presuposicionalismo. En contra, el argumento puede ser circular, Dios existe porque yo lo digo. O sea, puede darse vuelta, digamos, el argumento. Tú no me logras demostrar que Dios existe y el ateo dirá, Dios existe porque yo lo digo. ¿Se dan cuenta la sutileza? Por otro lado, el evidencialismo dirá, el rechazo de Dios es el rechazo del absoluto. Eso es el relativismo. Rechazar a Dios es el rechazo de lo absoluto. Y en contra, el argumento puede ser platónico y intelectualizado sin llegar a una conclusión moral. Platónico es que es de ideas, no es concreto. Entonces, se puede producir que el argumento se transforme en una discusión de ideas, en un elemento intelectual, pero sin llegar a una conclusión definitiva frente al ateo. Veamos ahora la perspectiva integral. Nos dice lo siguiente. Los absolutos son unos. Hay un Dios y la verdad es una. El ateo debe contestar la pregunta sobre si existe lo absoluto. Los absolutos no existen, pues la idea del ateísmo no es absoluta y queda la posibilidad de la existencia de Dios, que es absoluto. Entonces, si hay aspectos de la existencia que son absolutos, entonces podemos hablar del ser absoluto. El ateo, es relativista, no piensa en los conceptos absolutos, los niega. Es muy difícil que el ateo está rechazando un concepto erróneo de Dios, tal como un Dios sin misericordia, un Dios Santa Claus, un Dios hecho a la imagen de nosotros. Hay que ser ateo en cuanto a los ídolos y hay que ser creyente en cuanto a la revelación del Dios verdadero en Cristo. Esta es una fórmula que plantea el pastor de decir, bueno, Santa Claus, Dios hecho a la imagen de nosotros, no existen. Yo soy ateo en eso, no creo en esos dioses, pero sí creo en el Dios verdadero, en la revelación del Dios verdadero en Cristo Jesús. La revelación de Dios no nos ha dejado sin evidencia de su existencia. Él es el creador, el ser simple donde viene toda la existencia. Es Yahweh. Yo soy el que soy, la fuente de vida, la vida humana, la vida espiritual y la vida eterna. El Dios que existe revelado en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él, por Cristo. La Biblia afirma la realidad. Salmo 14:1. Define al ateo como un necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Hay mejor claridad en la misma Biblia, Salmo 14:1. La historia de las relaciones y facultades humanas. La historia de las civilizaciones antiguas y tribus no alcanzados del Evangelio es que hay un concepto innato de un Dios. Aunque, dice el pastor, he vivido en Europa y he visitado en varias ocasiones a Cuba, nunca he conocido un ateo absoluto. He conocido personas que están rechazando algo del cristianismo, pero todavía no conozco un ateo absoluto. Un ateo absoluto no puede existir si no existe lo absoluto. Y eso es imposible, porque el ateo no tiene conciencia de los absolutos. No está fuera de su entendimiento. La iglesia es la comunidad apologética. La iglesia debe atraer el evangelio a los ateos y movimientos seculares en nuestra sociedad. Los ministerios y misiones transformacionales. Hay personas ateas porque fueron enseñados así. Los cristianos en naciones comunistas y las secularistas deben evangelizar y hacer apologética entre ellos. ¿Existen misiones en los países comunistas? Sí, sí existen. En los países secularistas sí existen. Un ejemplo de un país secularista es Uruguay. Uruguay no es un país que secularista, es decir,
que no menciona, no está vinculado para nada con nada de la religión. Pero ahí hay cristianos y hay iglesias y hay hermanos que están evangelizando y hacen apologética. La gloria de Dios, Dios es glorificado al revelarse a su pueblo y mostrar la idolatría del ateo. En otras palabras, el ateo tiene sus propios dioses. Hay que ser ateo en cuanto a los ídolos y ser creyente en cuanto al Dios verdadero. Mis amados hermanos, el pastor Henneman nos plantea 22 casos de que utilizando la metodología de la que hemos estado analizando de tesis, antítesis, síntesis, sincretismo, nos va hablando de la forma como nosotros podemos analizar a través de la dialéctica. Nos muestra el presuposicionalismo, nos muestra el causalismo o lo que se llama el evidencialismo, la causa, la evidencia, y nos va mostrando cómo en los distintas a través de los 7 pilares, ya hablemos de la argumentación integral, cómo enfrentar situaciones que son muy contingentes. Hoy en día hay mucha gente que en Europa principalmente que se declara musulmana. eh, eh, Políticamente o tienen rechazando al Dios cristiano. El arrianismo que está dado por la iglesia, voy a hablar iglesia testigos de Jehová, a pesar que no es una iglesia verdadera por esta secta, es una secta en definitiva. El ateísmo que niega la existencia de Dios. El deísmo, que es una religión naturalista que define el papel de Dios solo como primera causa. Interviene al inicio, pero las cosas tienen su propia dinámica. Él cree en Dios, pero no cree en la soberanía de Dios. También vemos como también está el escepticismo, la exaltación del papel de la duda en la búsqueda de la verdad. Se parece esto mucho, no sé si han escuchado la mayéutica. La mayéutica es el método socrático que decía la verdad está en ti. Entonces Sócrates hacía a sus discípulos reflexionar en torno a preguntas que él les iba formulando para descubrir la verdad. El espiritismo, también que es la creencia en la influencia de espíritus en el mundo natural y sobrenatural. Eso se da mucho. El fatalismo, que es la creencia en la predeterminación de absoluta de todas las cosas. Los ecuatorianos tienen un dicho, dicen, todo un siempre lo mismo, todo un siempre lo mismo, o sea, las cosas están determinadas y no van a cambiar nunca. Son fatalismos. Es un dicho que ellos tienen, ¿no es cierto? El feminismo, que es la creencia de la superioridad del ser femenino. Eh, el gnosticismo, que es la creencia de un movimiento de la gnosis especial para conocer lo oculto. Hay que tener un conocimiento gnóstico especial para poder conocer la verdad, que es un conocimiento que está oculto. El humanismo, que es un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompió las tradiciones escolásticas medievales y exaltó en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana. Hoy día el mundo se maneja en conceptos humanistas y en conceptos también ateos, como hemos ido mencionando. El judaísmo, miren qué interesante, también es una instancia de predicación, la religión nacional de Israel, basada en el Antiguo Testamento y esperando la primera venida del Mesías. El legalismo, que es la definición de la religión en términos de leyes y regulaciones. El liberalismo, doctrina que afirma la primacía de la libertad individual. El machismo, que es opuesto al feminismo, en la creencia en la superioridad del hombre. Tenemos también eh, el materialismo, que abogan que lo material es eterno. El militarismo, es el predominio del elemento militar en el gobierno del Estado. Miren qué interesante, ¿eh? El mormonismo, los mormones, la religión de Joseph Smith,
desarrollada sobre la base del libro del Mormón, el panteísmo. Pan es decir todo, teísmo es Dios, una creencia que Dios está en todo y todo está en Dios. Un ejemplo de ello, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, personas que adoran los árboles, se conectan con el universo. En una suerte de panteísmo en la guerra de las galaxias. No está una crítica eh, de cine, pero si uno piensa, el panteísmo, la fuerza está contigo, la fuerza es igual al Dios y está presente en todo. El politeísmo es la creencia en muchos dioses. El relativismo es la creencia que lo absoluto no existe. El universalismo, la creencia que todos los seres humanos serán salvos. Eso también es una declaración que se da mucho. Las personas, todos serán salvos y atenta en contra de la doctrina bíblica. Entonces, de esta manera, el pastor nos presenta 21 casos para poder analizar. Y este mismo método nosotros lo podríamos llevar a análisis con respecto a otras ideologías que van surgiendo. Eh, por el tiempo, yo solamente se los menciono esto. La próxima semana vamos a ver algunos más para que también vayamos eh, eh, o sea, compenetrando más en este método dialéctico del análisis de la apologética, ¿ya? Entonces, no sé si la próxima semana vamos a hablar sobre los argumentos para la existencia de Dios, que es bastante interesante porque hay que usar harta Biblia, pero es más breve. Entonces, eh, vamos a la próxima clase a tener la combinación de la lección 4 con algunos casos más y el 5 que es el tema que hemos estado hablando sobre la existencia de Dios. No sé, mis amados hermanos, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración. Ya. No sé qué más está. Ya. Hermano Gerson, te voy a pedir ¿Cómo estás? Buenas noches. Te voy a pedir Buenas que por noches. favor nos dirijas en la oración, por favor, para concluir. Y recuerden, Amén. hermanos, cualquier duda me preguntan por WhatsApp, por interno, gustosos estaremos de resolver, si Dios que lo permite. Amén. Bien, oremos al Señor, hermano. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por prácticamente ir terminando ya este día con este tiempo de reflexión en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la posibilidad de reunirnos, por la sabiduría, la gracia que tú das a nuestro pastor para enseñarnos y por cada estudiante, Señor, que se ha conectado en esta sesión. Padre Santo, ayúdanos cada día a seguir reflejando tu carácter en nosotros, a aprender de ti para ir dando también razón de nuestra fe. Señor, quédate con nosotros como lo has hecho siempre y ayúdanos en nuestras labores cotidianas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que se los bendiga, mis amados hermanos.